Bienvenidos. El día de hoy hablaré de Rojas Pinilla. El libro se llama Rojas Pinilla, una historia del siglo XX, del autor Jorge Serpa Erazo. La edición es de 1999. El autor nos cuenta que Gustavo Rojas Pinilla nació el 12 de marzo de 1900. Es el quinto hijo de Julio Rojas Jiménez y Hermencia Pinilla. Sus hermanos fueron María, Julio César, Ana Elvira, Carlos Arturo y Margarita María. Para cuando él nació, la mayor había muerto y un mes después las fuerzas liberales serían derrotadas en Palo Negro como parte de la Guerra de los Mil Días. Su padre participó como oficial en la guerra. Durante su niñez, Colombia perdió Panamá. Estados Unidos, al mando de Roosevelt, apoyó a los grupos separatistas, por lo que en 1903 Colombia pierde el Istmo. Más de 5.000 personas murieron en la construcción. El 15 de agosto de 1914 se inauguró sin mucho escándalo. Además, quedó opacado porque ese mismo día Francia se entera de que Alemania declarara la guerra. Gustavo crece en Tunja. En vacaciones va a casa de su tío Domingo en Villa de Leyva. Le gustaba hacer travesuras, caminar y hacía ejercicio. Entre sus familiares y amigos le decían Tatayo. Su educación fue disciplinada. A los 15 años se graduó como maestro de la Escuela Normal de Varones para luego en el Colegio Boyacá hacer unas materias que le faltaban como requisito para entrar a la universidad. Viajó a Bogotá, donde después de un año de estudiar ingeniería, su padre murió el 18 de diciembre de 1918, llevando a que la familia no tenga los mismos ingresos, así que decide entrar a la escuela militar, donde no tendría que pagar para estudiar. Normalmente se estudiaba en 5 años, pero si eras bachiller se reducía el tiempo, así que en solo 2 años logró ser subteniente en 1920. Gustavo era buen compañero, era alto, flaco, religioso y conservador. Habían pocos liberales en el ejército. Rojas Pinilla era conservador. Aún así, siempre fue muy respetuoso con ellos. De hecho, uno de sus compañeros cercanos era Jorge Martínez Pérez, que era de una familia muy liberal. Mientras estuvo allí, habían varias heridas que hacían sentir al gobierno como incompetente. La pérdida de Panamá, el desalojo de colombianos en el Putumayo por parte de Casa Arana, Empresa Cauchera, el ataque a la guarnición de La Pedrera, también por parte del Perú, los hicieron vivir en un mundo donde en cualquier momento estallaría el conflicto. Al terminar sus estudios consiguió ser asignado al Regimiento de Artillería de Bogotá número 1, donde continuó con su ingeniería en las noches. Su madre murió el 20 de abril de 1921, así que fue a Tunja a visitarlos donde coincidió con un levantamiento del Regimiento de Infantería Bolívar debido a que no les pagaban hacía 7 meses y los superiores, en especial el capitán Mantilla, eran unos tiranos. El medio con ellos escuchando sus exigencias para evitar un desastre. Sus estudios fueron interrumpidos al ser trasladado al regimiento del Tenerife número 2 en Medellín a fines de 1921. 2 años después lo asignan al regimiento de artillería Ayacucho número 9 en Manizales, donde le ponen la segunda estrella de teniente efectivo. Un año después solicita la baja y se va para Estados Unidos buscando mejores horizontes. Consiguió trabajo en una empresa de sandalias, donde empezó a destacar haciendo que su jefe despidiera a sus compañeros y le pagara más a él. Luego trabajó en una fábrica de electrodomésticos. Siguió estudiando durante estos dos trabajos. Al año siguiente deja Nueva York y se va para Detroit, donde trabajó en la Ford Motor Company, mientras estudia en el Detroit Institute of Technology y posteriormente en el Tri-State College. Se gradúa el 27 de octubre de 1927 como ingeniero civil y parte hacia España, donde su hermano, Carlos Rojas Pinilla, ejerce como médico. Hizo un curso de hidrología y a los 6 meses se devolvió a Colombia, donde se empezaba a reemplazar la mula por medios de transporte modernos, donde consigue empleo en la construcción de una carretera, donde al retirarse el ingeniero en jefe queda al mando de la construcción de la vía. 2 años más tarde consolidó una relación a distancia con una joven que conoció 8 años antes, pero que debido a no tener una solvencia económica mejor, no se había dado. El 10 de mayo de 1930 se casó con ella, Carolina Correa Londoño. El 20 de julio de 1931 nació su primer hijo,
Gustavo Emilio, y el 6 de octubre del año siguiente, María Eugenia. La tía Lala ayudó a su hermana en la crianza de sus hijos, siendo una segunda madre para ellos. Por estos tiempos llega el primer presidente liberal, Enrique Olaya Herrera, dando un golpe al conservatismo, quizá gracias a la masacre de las bananeras que se dio durante el anterior gobierno, entre otros incidentes. Ya se había estado gestando el conflicto con el Perú debido a 100.000 kilómetros de tierra que cedió Perú a Colombia. En octubre de 1932 se llamó a los oficiales de reserva, por lo que Rojas Pinilla se vuelve a integrar, esta vez como capitán. No hace mucho debido a que el general Sánchez Cerro es asesinado y sube a la presidencia del Perú, Óscar Benavides, amigo de Alfonso López Pumarejo, por lo que se empieza a buscar un camino más diplomático y se llega a un acuerdo. Él continúa su carrera militar y asignado a un curso de artillería en Bogotá. Instala a su familia en Chía para visitarlo los fines de semana. Les llevaba golosinas, estaba pendiente de las calificaciones de sus hijos y charlaba con ellos. Después de terminar en primer lugar el curso de artillería, se le da el cargo de ingeniero ayudante del departamento, técnico de la fábrica de municiones y maestranza, cuya función fue necesario viendo que no había suficientes recursos para un conflicto, entonces había que estar preparados. Para ahorrar dinero, se quiso comprar maquinaria para fabricar proyectiles para fusil. Rojas Pinilla viajó a Alemania, donde al ver las máquinas empacadas dijo que quería verlas funcionar, pues en él caía toda la responsabilidad donde llegaran a fallar, a lo que se enteró que menospreciado a Colombia le iban a dar unas máquinas viejas, por lo que estuvo unos 9 meses en los que aprendió a manejarlas bastante bien para luego enviarlas con destino a Colombia. Durante este tiempo Hitler ya era el líder de Alemania. Al volver a Colombia empieza a armar la máquina. Usan personal no capacitado para algo así, por lo que pasan meses sin resultados. Durante este tiempo Gustavo Rojas Pinilla arregló un aserrío con el procedimiento pertinente, pero esto llevó a que se le acusara de haber aprovechado su cargo para hacer que la fábrica lo arreglara gratis. Vinieron una serie de disputas donde le quitaron el cargo, luego se lo devolvieron a otorgar. Un periódico incluso difundió ideas de que su destitución era por un robo de diamantes y platino que había ocurrido en la fábrica. Finalmente es reincorporado. Lo trasladan al grupo de artillería La Popa. A finales de 1938, en ese mismo momento se empezaron a producir los primeros cartuchos con la maquinaria, así que no estuvo presente cuando por fin se logró. Las instrucciones estaban en Alemania, entonces además de la dificultad de no tener personal especializado para ese tipo de maquinaria, el idioma fue otro problema. A inicios de 1940 asiste al curso de Estado Mayor donde se les enseña geopolítica y tácticas militares a la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada donde destacan especial en inglés y matemáticas. Al terminar el curso es enviado al norte del trapecio amazónico y luego a Buga, portando insignias de coronel. Uno de sus hijos nos dice que durante ese tiempo su vida estuvo muy cercana al ejército. Los fines de semana iban al casino de los oficiales, hacían ejercicio, nadaban. Su padre no tenía vicios, no trasnochaba, no tomaba y no fumaba. Posteriormente fue enviado al mando de la Escuela de Aplicación de Artillería, una de las mejores del país. El 10 de julio de 1944 se dio una conspiración contra López Pumarejo de la cual Rojas Pinilla poco se enteró. El coronel Gil es condenado a 10 años, el teniente coronel Agudelo a 8 años y el mayor Figueroa a 7 años. Al año siguiente fue requerido para estar al frente del Departamento de Aeronáutica Civil por sus conocimientos. También, gracias a su carisma y desempeño en los últimos cargos, era popular. Siendo jefe de la aviación civil, adelantó aeropuertos en Manizales, Santa Marta, Bogotá, Urrao, Mompox, Pasto, Pereira y Armenia. Se estudió la posibilidad también para Tunja, Florencia, Barrancabermeja, Sogamoso, entre otros. El tiempo hizo una jugada para tener la exclusiva que hizo quedar mal a Pinilla, por lo que el Silo comenzó una persecución contra sus proyectos, por lo que fue a reunirse con su director, Laureano Gómez, para hacerle entender que el aeropuerto de Bogotá iba a beneficiar a Colombia. En mayo de 1946 cae el liberalismo al ser elegido Mariano Ospina Pérez, con lo cual viene la destitución de varios generales de confianza de los gobiernos anteriores.
Gustavo Rojas Pinilla no es parte de ellos. Es puesto al mando de la primera brigada donde el ministro de Guerra le pide al ya coronel evitar el derramamiento de sangre en Tunja, algo habitual. Rojas Pinilla cree poder disminuir la violencia, pero no eliminarla por completo. En Chita, por ejemplo, no se les dejaba votar a los conservadores, se les disparaba apenas llegaban a la plaza, así que Rojas Pinilla puso sus tropas para evitar el derramamiento y transcurrieron las elecciones sin una gota de sangre. En abril de 1948 asume el comando de la Tercera Brigada en la ciudad de Cali. Durante estos días matan a Gaitán y se da el Bogotazo, donde cientos de personas con palos, hierros, entre otros, están en las calles indignadas. Empiezan a dañar comercios, se dan balaceras. Rojas Pinilla cuenta los hechos en Cali. Un primer soldado llegó con la cabeza vendada por una pedrada. A los minutos llegó un teniente con un machetazo en la cara. Entonces ordenó, además de sus soldados, que eran poco, que se enseñara a 400 reclusos nuevos cómo usar el fusil. Se les aconsejó apuntar al estómago, ya que no tenían práctica. Las personas no esperaban que reclutas dispararan, pero luego les cogieron miedo. En la jurisdicción de su brigada, que incluía el Valle, el Cauca, Nariño, hubieron 40 muertos, a comparación de Bogotá con unos 5.000. Esta actuación fue bien vista. En 1949 lo ascienden de coronel a general de la República. Al poco tiempo se le designa como director general del ejército. Pasó de estar al mando de la Tercera Brigada a estar al mando del Ejército Nacional. Mientras estuvo, Gustavo Jiménez Liberal fue asesinado en una balacera y Jorge Soto del Corral, exministro de Hacienda, tendría heridas que con el tiempo le llevaron a la muerte. También se dio en la Casa Liberal de Cali un asalto por parte del Servicio de Inteligencia Colombiano, SIC, y algunos conservadores donde resultaron más de 50 heridos y 21 muertos. Rojas Pinilla estaba recibiendo la insignia de general. Al enterarse, envió tropas del batallón Pichincha. En noviembre se suspendieron las sesiones del Congreso, consejos y asambleas. Se decretó toque de queda después de las 9, se prohibieron manifestaciones públicas, el gobierno anunció que celebraría elecciones sin oposición ni garantías, a lo que el Partido Liberal renunció a la candidatura y debate. Aún así, Darío Echandía fue asesinado, según los liberales, por agentes del gobierno. Así, Laureano Gómez fue elegido presidente de la República el 27 de noviembre de 1949, con solo los votos de sus simpatizantes. Menos de 2 meses después, Rojas Pinilla es designado ministro de Correos y Telégrafos, lo que hoy sería ministro de Comunicaciones. Hay cuatro versiones. Una que dice que sobrepasó la línea tomando determinaciones que sobrepasaban su cargo. Gustavo Rojas Pinilla dijo que fue debido a un enfrentamiento con el general Rafael Sánchez, entre otras versiones. Más que un número en el Candelario, el Bogotazo marcó el final de la primera mitad del siglo XX. Se pasó de la mula al avión, de lo artesanal a lo industrial, de una economía cerrada a una más abierta. La estratificación social cambió. Los pobres pasaron a ser clase media y los desplazados del campo pasaron a ser los pobres. Tener carro era símbolo de riqueza. A finales de 1948 se instalaron los primeros teléfonos automáticos en Bogotá. No había supermercados, la gente compraba en las plazas de mercado o en tiendas de barrio. Viajar a Santa Marta o Cartagena era casi como viajar al exterior, por lo que no se hacía mucho y también poco se conocía. Durante la dirigencia de Laureano Gómez, además de que ganó gracias a no tener oposición, se caracterizó por ser dictatorial y propuso una constituyente que atacaba directamente a la democracia. Después de dos derrames cerebrales, Laureano tuvo que dejar la presidencia y fue sucedido por Urdaneta Arbeláez. Durante su dirigencia se dieron los incendios del 6 de septiembre de 1952, donde instalaciones del Tiempo y El Espectador fueron incineradas para luego seguir con las residencias de Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo, lo cual no dejó muy bien parado al presidente, ya que hubo colaboración de la policía en estas acciones. Mientras esto pasaba, Rojas Pinilla está al frente del Comando General de las Fuerzas Militares. En 1951 había viajado a Washington casi obligado, pues la acción se tomaba para alejarlo de las tropas. Él aceptó para evitar que el gobierno se viera afectado. Con el respaldo que le dieron las tropas, se dio el primer indicio de lo que vendría después.
Luego estuvo en Corea, con las primeras tropas colombianas que participaron en una guerra internacional. En 1952 regresó a Colombia. Urdaneta se había ido ganando respeto en el ejército y en especial de Rojas Pinilla, quien era el oficial más antiguo. Luego hubo otro intento de alejarlo del ejército enviándolo en un vuelo especial de Avianca. Él aceptó, pero ya en el aeropuerto oficiales le convencieron de no partir. Incluso tenían preparada una bomba que impediría el despegue. Bomba que Rojas Pinilla conserva como recuerdo de la lealtad del ejército. El ministro de Guerra José María Bernal fue a decirle inmediatamente a Laureano Gómez, ya que a pesar de su enfermedad seguía dirigiendo el país y restringiendo ciertos movimientos de Urdaneta. Laureano pretendía ser reelegido, así que Gustavo Rojas Pinilla dio un banquete en el cual simbólicamente le entregó el respaldo y el mando a Urdaneta. Rojas Pinilla nos cuenta que para muchos ese fue el verdadero golpe de Estado. Rojas Pinilla había tomado precauciones donde si a las 8 de la noche no había salido, dos compañías debían entrar a la casa y fusilar a todos, incluido el presidente. Jugando billar se dio cuenta de que faltaban 5 minutos para las 8, así que salió corriendo. Las tropas ya estaban avanzando hacia la casa. Después, fuerzas del G2 detuvieron a Felipe Chavarría Olózaga y fue torturado para sacar la información. Hay varias versiones de lo que pasó y Laureano quiso entonces sacar a Rojas Pinilla y a unos 30 oficiales. Urdaneta no obedeció, pues creía que primero se debía investigar la situación para luego tomar las medidas pertinentes. Laureano Gómez se dispuso a recobrar el mando del país, por lo cual Urdaneta está decidido a renunciar a su cargo. Otra fuente dice que Laureano destituyó a Urdaneta. Como sea el caso, se destituyó luego al ministro de Guerra y al comandante general. Rojas Pinilla estaba descansando en su finca cerca a Melgar. Días antes había tenido una conversación con alguien que le dijo que cuando volviera ya no sería comandante general de las Fuerzas Armadas, a lo que aún contestó Rojas Pinilla que de ser así, este gobierno habrá caído. Meses antes ya se habían reunido varias veces con Rojas Pinilla y ya se sabía que de pasar algo así no se obedecería al gobierno, sino a Rojas Pinilla. No pudo dormir bien entonces el general. Al volver, las Fuerzas Armadas controlaron la situación para evitar atentados contra su vida. El general Gustavo Berrío Muñoz le dijo, cita, mi general, lo estamos esperando. No obedecemos sino órdenes suyas. Fin de la cita. Momentos antes ya se habían tomado medidas para controlar a los partidarios de Laureano y a otros ya con Rojas Pinilla en la ciudad se les tendió una emboscada en la cual se les saludó y recibió con naturalidad. Al ya tenerlos a todos se les informó que estaban detenidos. La hija de Rojas Pinilla le convenció para que no manchara de sangre su vida, ya que los generales Berrío, Régulo, Gaitán y los coroneles Ospina y Abondano iban a ser fusilados. Se les dejó libres entonces. Laureano se perdió. No sabían cómo encontrarlo. Querían poner a Urdaneta al mando, pero no se podía mientras Laureano fuera el presidente. Así que los buscaron, encontraron y pidieron su renuncia, a lo que contestó que prefería que Rojas Pinilla fuera el que quedara al mando, por lo cual el golpe de estado para Gustavo Rojas Pinilla lo dio Laureano Gómez. Luego lo protegió, ya que si mataban al expresidente se diría que fue él. Rojas Pinilla no pensaba en ser presidente, le dio muchas vueltas al asunto y los generales estaban impacientes, ya se escucharon voces como mi general, si usted no se toma el poder, me lo tomo yo. Y lamento mucho, mi general, pero usted se toma el poder o nos lo tomamos nosotros, porque de aquí en adelante nos van a joder a todos. Gustavo Rojas Pinilla finalmente expresó, señores, asumo el mando de la República. Para escoger a su gabinete se asesoró con Mariano Ospina Pérez y Gilberto Alzate Avendaño. Decidió darle representación a diferentes puntos del lado conservador, incluyendo partidarios de Laureano Gómez, pero excluyó a los liberales, pues pensó que sería menos traumático. Algunos le manifestaron su preocupación, pues de este golpe se debería beneficiar Colombia, no partidos políticos. Los liberales recibieron este golpe de Estado de buena manera. Lleras Restrepo diría que era algo necesario debido a que el gobierno de Laureano no era legítimo. Como hemos visto, el Partido Liberal no participó en dichas elecciones debido a falta de garantías.
a la persecución y la censura a la que estaba sometido el Partido Liberal, pero después de ver que lo único que cambió fue el presidente, debido a que prácticamente todos los demás conservaron sus puestos o incluso mejoraron levemente estas esperanzas, cayeron. Ese 13 de junio de 1953 se vio como una solución política. Rojas Pinilla era aclamado a donde fuera. Se hizo una modificación en la Constitución para dar legitimidad a la presidencia de Rojas Pinilla, donde entre otras cosas decía que ejercería hasta terminar lo que quedaba de mandato de Laureano Gómez y luego se harían elecciones si las condiciones eran aptas. Los liberales no tomaron esto muy bien, así que Gerard Restrepo se reunió con él para decirle que esa no era la manera de legitimar su poder. Sería mejor un plebiscito que con seguridad ganaría y así el poder del pueblo daría legitimidad a su gobierno. Al salir de esa reunión con el presidente habló con Eduardo Santos, al cual le habló de la propuesta y pidió su apoyo. Santos además agregó la creación de una Corte Suprema integrada por personas de ambos partidos. Esto último fue llevado a la práctica por Rojas Pinilla. Sin embargo, lo primero, a pesar de que estuvo tentado, no se llevó a cabo. El primer año de gobierno puso fin a esa guerra entre partidos, trayendo paz para Colombia. Además logró que guerrillas como las del Llano entregaran las armas. Otros entregaron poco de su arsenal, pero fueron pasos importantes para mermar tanta violencia. El 8 de junio se solía hacer un carnaval que venía desde la muerte de Gonzalo Bravo Pérez en 1929. Rumores llegaron al ministro de Gobierno, el cual decidió impedir el acto debido a que no tenían permiso. Ni siquiera el gobierno de Laureano lo había prohibido. Nunca se pedía permiso. Cuando Rojas Pinilla se enteró, lo autorizó, pues no vio una amenaza en ello. Aún así, luego de pasar por el cementerio, se dirigieron a las universidades, donde hubo ciertos pormenores que hicieron que la policía llegara causando un conflicto debido a la indignación del estudiantado, donde terminó muerto Uriel Gutiérrez. Se lograron calmar los ánimos y se reunieron con el presidente en mesa redonda. Se les permitió hacer una marcha pacífica al día siguiente. El gobierno se unió al luto. Todo parecía calmado, pero al otro día empezaron cantando contra el gobierno y al llegar a la calle 13 se encontraron con tropas recién llegadas de Corea, por lo cual pararon en un momento dado, se oyó un disparo, a lo que vinieron más resultaron 9 estudiantes muertos y 23 heridos, además de 6 heridos por parte del ejército. Se dice que individuos dispararon desde balcones, por lo cual los estudiantes no tuvieron culpa en ello, y los soldados acostumbrados a la guerra respondieron. Se investigó si personas pertenecientes al bando comunista habían sido, bando que por cierto no había dejado las armas, y se llegó a la conclusión de que aprovechando los ánimos alzados de los estudiantes, personas enemigas del orden habían aprovechado el momento para disparar y así generar un cambio de las instituciones del país. Después de esto, el rector de la universidad fue destituido y Rojas Pinilla puso a alguien para que diera orden, objetivo que logró calmando la situación en pocos días, para luego dejar el cargo y dejar a un bayuno traído por Aurelio Caicedo Ayerbe, titular de la cartera de Educación. El 13 de junio de 1954 cumple un año en la presidencia y ese día se dan las primeras transmisiones de televisión en Colombia. Semanas antes ya se habían transmitido algunas, pero digamos que esta fue más generalizada. Luego, al ver que su periodo se estaba acabando, se vio que las condiciones no estaban dadas para una elección, así que la Asamblea Nacional Constituyente reeligió a Rojas Pinilla. Meses después saldría un acto legislativo que declararía ilegal al Partido Comunista. También el acto legislativo número 3 de 1954 otorgó el derecho al voto a las mujeres. El 25 de febrero de 1955 se casó su hija, María Eugenia, para entonces directora de la Secretaría Nacional de Asistencia Social y Protección Infantil, institución creada hacía un mes con el fin de ayudar a campesinos damnificados. Con el tiempo, esta organización tendría acusaciones, sin embargo, no deja de ser la primera vez que el pueblo recibió ayuda directa del gobierno, con Samuel Moreno Díaz, director del Diario de Colombia. San Andrés y Providencia no era algo muy conocido y tenía poca presencia del Estado. Ese año viajó a Rojas Pinilla siendo el primer presidente en viajar a San Andrés. Además de los nativos, había poco. No había comercio, ni hoteles y mucho menos aeropuerto, por lo que lo actualizaron. Durante su mandato se construyeron carreteras por montones, la autopista de Chía, Caquesa, Villavicencio, Pasto y Piales, Pitalito Mocoa, y podríamos seguir durante minutos hablando sobre esto. También se hicieron puentes como el de Cauca, Copacabana,
Pereira, La Pintada, etc. Se hicieron terminales marítimos, aeropuertos como El Dorado, instalaciones militares, casas, se duplicó la producción de electricidad. A pesar de todo esto, la gente se sentía en una libertad vigilada, por lo que cierta inconformidad iba apareciendo. Rojas Pinilla no lo notaba, ya que la información que le llegaba a él estaba distorsionada. En una corrida de toros realizada en enero de 1956, hubo un alboroto en donde salieron muchas personas heridas, en parte por policías. Se cuenta que a muchos lo golpearon por no gritar cosas positivas a María Eugenia. Algunas personas murieron, otras fueron detenidas. Muchos vieron la corrida de toros heridos, gritando y sin poder salir porque no los dejaban. Por otro lado, el general Rafael Navas Pardo nos dice que 8 días antes hubo una manifestación, por lo cual se tomaron precauciones para esta, como suboficiales vestidos de civil o la prohibición de armas de fuego. Hubo una pelea corta de ebrios que no pasó a mayor. A pesar de la información que le llegó de unos 200 muertos, al recorrer los hospitales no vio reflejadas estas cifras en la realidad, ya que solo se le informó de un muerto que al caer se había fracturado el cráneo al rodar por las escaleras y posteriormente murió. El general Rafael no estuvo, así que se basa en lo que le informaron y de lo que pudo ver después en los hospitales. El general Luis E. Ordóñez cuenta de 39 heridos. Nos dice que el muerto se debió a que el embrio se enfrentó con un toro imaginario, lo cual resultó en la caída, fractura del cráneo y posterior muerte. Demandar al Estado es lucrativo por las indemnizaciones. Entonces, ¿qué de ser esto cierto? ¿Dónde están los familiares? ¿Por qué no han reclamado por sus hijos, hermanos, etcétera? Por último, Samuel Moreno Díaz nos dice que no asistió, pero asistió a la anterior corrida del 29 de enero, por lo cual vio el primer incidente. Lo describe como algo normal. Silbidos a favor y en contra de un personaje se dan siempre. Recalca que el gobierno de Rojas Pinilla se caracterizó por pacificar el país, por lo que un cuerpo gubernamental organizado para irse contra el pueblo no es algo real. Nos da el nombre del muerto, Juan Gregorio Yalí, y nos cuenta que el Estado reconoció que el hombre falleció a causa de golpes de un agente de policía. En la televisión se solía ver una imagen del presidente una hora antes de los programas. En 1956 hicieron publicidad al estilo fascista para elevar a Rojas Pinilla al nivel de Simón Bolívar y para el 13 de junio de 1956 intentó crear un nuevo partido, para lo cual organizó en el estadio Nemesio Camayo, el Campín, una ceremonia, pero no funcionó. Ese año se empezaron a buscar alianzas para volver a la democracia. Alberto Lleras contactó a Mariano Ospina equivocadamente, ya que él no estaba de acuerdo con tumbar al presidente. Luego se firmó la Declaración de Benidorm con el fin de devolver al país el poder de las instituciones. Leiva notó que el tratado no hablaba de colaboración de partidos, sino de un apoyo de los liberales a un candidato conservador. El 7 de agosto de ese año explotaron 40 toneladas de dinamita, dejando más de 1000 personas muertas y muchos heridos. Se culpó a Rojas Pinilla por no tener medidas de precaución para transformar este tipo de cosas. El gobierno de Rojas Pinilla culpó al Frente Civil, o sea, los que habían participado o estaban de acuerdo con el pacto de Benidorm. El pueblo no respondió bien a esta acusación absurda. Con el tiempo la prensa no estuvo muy del lado de Rojas Pinilla, por lo que crean el 23 de agosto del 56 el Diario Oficial. Los partidos empezaron a buscar formas para que Rojas Pinilla no fuera reelegido de nuevo en 1958. Posteriormente hubo protestas con simpatizantes y en contra. La oposición se veía más representada en las marchas, que crecieron aún más después de la muerte de algunos estudiantes. Las protestas se extendieron por el país, se unieron más sectores al paro, incluso los bancos. Rojas Pinilla intentó sacar a los bancos del paro haciendo que el Banco de Bogotá quedara a disposición del gobierno. Incluso se anunció que el personal de los bancos en paro tendrían servicio militar obligatorio. Aún así, la reelección de Rojas Pinilla para el periodo 58-62 se dio con 76 votos a favor, 13 en blanco. Renunció al cargo 2 días después, pues las condiciones no estaban dadas. No quería derramamiento de sangre innecesario y nombró una junta militar que quedaría a cargo, que el pueblo aceptó. El 10 de mayo de 1957, el general junto a integrantes de su familia parte rumbo a España, donde no tienen una vida muy acomodada. Logra vender una propiedad al general Leonidas Trujillo, que con el tiempo sería la embajada.
de la República Dominicana que sería tomada por el M-19. Este dinero los ayudó a vivir un poco mejor. Hubo rumores de que mantuviera conversación con la Junta Militar para regresar al poder, pero esto no ha sido comprobado. Por el contrario, Rojas Pinilla dejó dicho que la Junta lideraría el país mientras se hacían unas elecciones presidenciales. Durante la dirigencia de la Junta Militar se convocó a un plebiscito para aprobar el Frente Nacional, plan donde gobernarían conservadores y liberales alternadamente. Fue la primera vez que votaron las mujeres en Colombia, 1 de diciembre de 1957. Más de 4 millones de votos fueron a favor y poco más de 200.000 en contra. En este plebiscito se buscaba entonces la aprobación del Frente Nacional, la igualdad entre mujeres y hombres, una inversión mínima del 10% del presupuesto de la nación destinada a educación, entre otras cosas. Días después, el general Rojas Pinilla es acusado por sus enemigos, entre ellos conservadores laureanistas. Se sacó un informe donde el primer punto fue el abuso de la autoridad refiriéndose al hecho de noviembre de 1954, donde Rojas Pinilla ordenó devolver 180 cabezas de ganado decomisadas con sospecha de contrabando. El segundo punto, enriquecimiento indigno del presidente, ya que su patrimonio incrementó en más de 8 millones de pesos, y el tercero, por la liberación arbitraria de León María Lozano. La idea en un inicio era acusar a más personas, pero hubo oposición, por lo cual solo se acusó a Rojas Pinilla y no se incluyeron cargos que pudieran tocar a otras personas. Se inició una investigación al respecto y sus resultados meses después se presentan ante el Senado. Empezó el debate y se pusieron cosas sobre la mesa como quién definió la investigación de los últimos tiempos. ¿Qué son los últimos tiempos? Los últimos tiempos es el gobierno de Rojas Pinilla. ¿Por qué no se incluyeron investigaciones a otras personas que se enriquecieron? ¿O por qué no se investigó la presidencia de Laureano Gómez? La comisión instructora del Senado llamó a Rojas Pinilla para indagarlo, para lo cual él intentó viajar lo más pronto posible, pero hubo circunstancias que retrasaron su viaje. Para entonces, Alberto Lleras ya era presidente. La audiencia pública se puso para el 15 de diciembre. El 3, el presidente declara estado de sitio debido a una conspiración. Ciudadanos, oficiales retirados, generales fueron apresados. Rojas Pinilla y su hijo fueron trasladados a Cartagena. Posteriormente, al deteriorarse su salud, es trasladado a las Salinas de Galera Zamba, donde es confinado en una casa normalmente usada para funcionarios que trabajan en el lugar. Su esposa lo acompaña junto a Felipe Mantilla. Mientras estuvo allí, denunció atropellos contra su esposa, ya que fue amenazada por los soldados, sabiendo que estaba voluntariamente y autorizada para acompañar a su marido. Además, no los dejaban dormir. Mantenían a su esposa vigilada cuando salía, entre otros atropellos. El juicio duró meses, donde se llegó a la sentencia de culpable. La sentencia fue la pérdida de derechos políticos, como elegir y ser elegido, ejercer algún puesto militar, pensión de retiro, entre otros. Después de la sentencia, el senador Bernardo Ceballos Uribe afirmó que se habían quebrantado ciertas normas debido a que en un momento dado no se le volvió a permitir a Rojas Pinilla defenderse, por lo que era nulo. Rojas Pinilla por su parte también cuestionó el fallo. Bajo fianza, gozaría de libertad condicional, eso sí, con la lupa del gobierno sobre él. Aún así, empezó uno por distintos puntos del país buscando restablecer sus derechos políticos y no tanto volver al poder. Con la muerte de Gilberto Alzate Avendaño, aspirante a la presidencia, los simpatizantes de este voltearon la mirada hacia el movimiento de Rojas Pinilla. Se crearía la Alianza Nacional Popular, conocida como ANAPO. En la primera publicación de su semanario presentaron su propuesta: protección de los derechos consagrados en la Constitución, servicios médicos gratuitos para la clase media y baja, trabajo estable, educación gratuita hasta terminar el bachillerato, darle prioridad a los préstamos de pequeños campesinos o empresarios, una reforma agraria, aislamiento de las Fuerzas Armadas para que no participen en política, sino en servir a la patria, entre otros. A pesar de tenerlo prohibido, Rojas Pinilla alzó su voz. La ANAPO en 1962 logró poner 2 senadores y 6 representantes. Guillermo León Valencia ganó la presidencia y durante su periodo el precio del café bajó, afectando la economía. La inflación pasó de 4,3% en 1962 a 27,2% en 1963. El 7 de agosto de ese año, Rojas Pinilla es encerrado en la antigua base aérea de Tres Esquinas de Caquetá.
Los parlamentarios anapistas de inmediato empezaron a buscar su liberación por ser injusta y en poco más de un mes es liberado. Las autoridades no tenían jurisdicción en todo el país. Habían repúblicas independientes en Sumapaz, la de Planadas, estaban naciendo la de Vichada, por lo que en el 64 se hace una operación militar contra algunos estados independientes. Este año nació el ELN. Rojas Pinilla, además de hablar mal del Frente Nacional, aprovechó la inflación para decirle al pueblo que durante su gobierno los productos de la canasta familiar eran más baratos. Esto era a causa de la inflación, pero claro, el pueblo no estaba muy ilustrado en economía. A este hecho se le conoce como la dialéctica de la yuca. En 1964 muere Camilo Torres, a pesar de que Rojas Pinilla informó que él ex religioso se había ido para el monte, no se sabe cómo le llegó la información. Por mencionar algo más personal a Gustavo Rojas Pinilla, le gustaba ver las series de Perry Mason, Yo y Tú. Le gustaba nadar, el ajedrez, jugar billar, disparar. Sus cantantes preferidos eran Pedro Vargas y Agustín Lara. Para las elecciones del 20 de marzo de 1966, los anapistas pusieron 18 senadores y 37 representantes, convirtiendo el movimiento de Rojas Pinilla en la segunda fuerza política. 2 meses después, Carlos Lleras Restrepo fue elegido presidente con 1.881.502 votos de 2.638.411 participantes. El gobierno de Lleras Restrepo supo manejar mejor la situación económica, tomando las respectivas acciones para evitar la devaluación que imponía el FMI para prestar 60 millones a Colombia. Para 1967, Rojas Pinilla había sido absuelto por la Corte Suprema, por lo que después de 10 años él y su familia pudieron descansar. El 20 de julio de 1968, Rojas Pinilla ingresó nuevamente al Capitolio Nacional, esta vez como congresista. Su hija fue la primera mujer en ser presidenta del Cabildo Distrital ese mismo año. Rojas Pinilla se presentó en 1970 a la presidencia. Durante el día de las elecciones siempre fue a la cabeza. Luego empezaron rumores de que el gobierno iba a meter mano. Después por radio se anunció que se suspendía la transmisión del escrutinio. A las 9 de la noche Rojas Pinilla les llevaba 150.000 votos a Pastrana. A las 10 empezó a reducirse la ventaja. El doctor Carlos Augusto Noriega nos cuenta que se estaban emitiendo resultados no oficiales, por eso se paró de anunciar. Un empleado más tarde pondría involuntariamente 30 votos más a Pastrana, lo cual se rectificó luego. Por otro lado, Luis Avelino Pérez nos cuenta que cambió votos a favor de Rojas Pinilla por Pastrana. Empezaron a circular panfletos y se avecinaba una protesta masiva en el país, por lo cual se decretó el toque de queda en Bogotá, estado de sitio para todo el país. Se prohibió la reunión de más de 5 personas, entre otras advertencias. El diario El Siglo y Radio Latinoamericana terminaron clausurados. Se esperó a que se calmara el ambiente unos días para finalmente decir que Pastrana ganó con 1.625.025 votos. Rojas Pinilla obtuvo 1.561.468. La sensación que quedó fue que le robaron la presidencia, pero al parecer sí ganó limpiamente, aunque las declaraciones de Luis Avelino, transmitidas años después por Lucio Pavón Núñez, dejan dudas. Rojas Pinilla después de eso alzó su voz, quejándose y la Napo fue perdiendo fuerza. De estas elecciones realizadas el 19 de abril nacería luego el M-19. Rojas Pinilla tenía la idea de un movimiento armado, pero no tuvo la idea clara de qué podría llegar a pasar ni qué consecuencias podría tener. En 1972 se le instaló un marcapasos, por lo que su actividad política fue mermando cada vez más. En enero de 1975 salen él y su señora de viaje. Su salud iba mejorando, pero un día se sintió enfermo. Lograron conseguir a un médico, quien determinó deficiencia cardíaca, por lo que deciden trasladarlo en ambulancia, pero muere el 17 de enero de 1975 a las 7 de la mañana. Su cuerpo fue trasladado a Bogotá. El hijo mayor, Gustavo Rojas Correa, fue insultado debido a diferencias políticas con su familia e impidieron que saludara a su madre. Su cuerpo permaneció 24 horas bajo la cúpula del Capitolio Nacional, cubierto con el tricolor nacional. 30.000 personas desfilaron para darle homenaje. Su entierro se hizo con el honor habitual, como una corneta interpretando el toque del silencio o artillería disparando al aire. Bueno, ya está acá. Llega la biografía de Rojas Pinilla. Hasta la próxima.